organizamos en modo virtual nuestro segundo simposio de asesoramiento jurídico referido a la materia de derecho del trabajo. Por mi parte solo participaré en modo virtual porque por razones de trabajo debo asumir otras funciones en un evento internacional. Recordemos que el año pasado tratamos en ese primer simposio temas importantes para el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social en Cuba. Hoy estamos valorando algunos elementos que traemos también como repetición de aquella vez, pero sobre todo para hacer énfasis en lo que necesitamos hoy en materia de asesoramiento jurídico de derecho del trabajo y seguridad social, que tenemos que continuar perfeccionando. Recordemos que hoy tenemos un escenario muy diverso. Hoy ya a partir del año pasado, de septiembre del año pasado, se han aprobado más de 5.000 MIPYMES, pero además junto a eso una nueva disposición en materia empresarial. Recordemos que se introdujo un nuevo actor dentro de las empresas cubanas, que es la empresa filial. Es decir, que hoy tenemos junto a la empresa estatal, la célula fundamental de la economía cubana, nuevos actores económicos. Pero sobre todo hay una descentralización de funciones importantes en materia del trabajo. Recordemos también algo muy rápido. Hay una relación estrecha entre economía y derecho del trabajo. En la medida que ejerzamos bien la economía, también debe decirse bien el derecho del trabajo. Pero vamos a la inversa también. Es decir, en el modo que ejerzamos bien el derecho del trabajo, será mejor nuestra economía. Eso es una relación dialéctica que tenemos que de una vez comprenderla en el país. Hoy nuestro derecho del trabajo se ha transversalizado. Es decir, hoy el trabajo lo apreciamos en cualquier lugar de nuestra geografía. Ya no solo hay personas trabajando bajo el mismo techo, bajo la misma dirección, sino sobre todo también hoy hay personas que lo hacen en sociedades mercantiles como la MIPYME, lo hacen por cuenta propia o incluso lo hacen trabajando a distancia. Es decir, que hoy nuestro entramado laboral se ha modificado sustancialmente. Nuestra Constitución, de la continuidad desde el punto de vista jurídico, no ha establecido no una ruptura, sino, repito, una continuidad desde el punto de vista económico, político y social. Y nos estableció en su artículo 1 que nuestro Estado es un Estado socialista de derecho, pero hay dos elementos importantes en materia de derecho del trabajo en ese artículo 1, que es que el Estado socialista de derecho y de justicia social se funda en el trabajo y en la dignidad de las personas, de lo cual regresaremos después. También nuestra Constitución nos ha expresado en su artículo 20 algo nuevo, de lo cual no hemos desarrollado casi nada en Cuba, y es la participación de los trabajadores en los procesos de planificación, de regulación, de gestión y control de la economía. Hoy la participación de los trabajadores generalmente se circunscribe a asistir a determinadas reuniones donde se les informan datos económicos que a veces no comprenden, sin embargo no participan ni en la planificación como tal de modo activo, ni en la regulación de modo activo, ni en la gestión y el control de la economía. Hay que hacer investigaciones sobre este particular. Las que hemos hecho demuestran que esto hay que de una vez desarrollarlo en el país. En el país se habla mucho de participación en todos los segmentos, y en materia de trabajo tenemos también que desarrollar este proceso. Hoy también nuestra Constitución introdujo el artículo 64 que el empleo en Cuba, el trabajo en Cuba debe ser un empleo o un trabajo digno. Y aquí lo relaciono con el artículo 1 de la Constitución. Es decir, no solo debe ser de trabajo digno en el centro del trabajo, sino que esa dignidad, esa expresión de lo que se logra en materia de trabajo alcanza a las personas como ser social en nuestro Estado socialista de derecho. Es decir, una nueva formulación que tenemos también que desarrollar. Yo le decía a mis alumnos hace poco, tenemos que desarrollar la formulación. ¿Qué es empleo o trabajo digno en Cuba a raíz del artículo 1 de la Constitución? De eso también tenemos que desarrollarlo al interior de cada una de nuestras organizaciones, allí como asesores jurídicos. Decía en esa propia clase con mis alumnos que ese trabajo digno es el trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, hay que verlo. Y por tanto, hoy aquí vemos todo el entramado que hoy tenemos en el país. Tenemos escenarios diversos, como decía, un sistema empresarial estatal que tiene empresa estatal, empresa filial, unidad empresarial de base, organización de superior de dirección empresarial, que hay de más de 1.800 en el país. Tenemos más de 5.000 MIPYMES y tenemos además un sector cooperativo con diferentes manifestaciones, modalidades y los trabajadores por cuenta propia. Y además de eso, unidades presupuestarias, sociedades mercantiles de capital socialmente cubano, el porciento cubano y sociedades de la inversión extranjera. Todos estos tipos de organizaciones, muy diversas todas, son empleadores y todas desarrollan el derecho del trabajo y todas necesitan asesoramiento jurídico. Por tanto, véase la importancia que hoy
tiene este simposio que hoy estamos desarrollando en nuestro país. Por este elemento introductorio nos dicen que hoy tenemos que tener un cambio de paradigma en la gestación y el desarrollo del asesoramiento jurídico en Cuba. Tenemos primero que autoprepararnos permanentemente y sobre todo intercambiar también permanentemente como único modo de construir el derecho que hoy necesita el país. Cuando hablo de derecho del trabajo me gusta siempre formular 3 principios que nunca debemos olvidar en ninguna de este tipo de organizaciones. Primero, el de igualdad del trabajo. Es decir, que no va a haber discriminación por ninguno de los elementos que se plantean en el artículo 2 del Código de Trabajo. Pero además no solo lo que está en el Código de Trabajo, sino también unos que nos introdujo en la Constitución de 2019, que no está regulado en el Código de Trabajo, pero como está en la Constitución, también tenemos que respetarlo en materia de derecho de trabajo. Y se trata de la identidad de género, de edad, origen étnico y origen nacional. Es decir, que junto a aquellos que están en el artículo 2 del Código de Trabajo, hay que tener esto en consideración. Otro principio importante es igualdad en el salario, de lo cual hoy tenemos que hacer nuevas formulaciones en Cuba, porque no hemos aplicado debidamente el principio de salario igual por trabajo de igual valor. Hoy los calificadores de cargo han frenado la eficiencia en el país y por eso en algún momento ya se llama a su extinción. Y el otro principio importante es la prohibición del trabajo infantil, que siempre reconocemos que la edad laboral en Cuba tiene 17 años, que pueden excepcionalmente trabajar jóvenes de 15 y 16, pero tiene una segunda parte, que es que los jóvenes entre 15 y 18 tienen que tener condiciones de seguridad y salud especiales para ellos como protección en su desarrollo físico y laboral. Ya entrando en materia específica, recordemos que en materia de contratación individual del trabajo, que es la forma más generalizada y conocida de iniciar la relación de trabajo, hoy tenemos en Cuba 2 tipos de contratos en nuestra legislación: contrato por tiempo indeterminado y por contrato por tiempo determinado. Y aquí lo que se trata, y solo dejo la pregunta, ¿cuándo concertar uno y cuándo concertar el otro? Solo dejo eso. Y hay una confusión a veces en qué tipo de contrato hacer en determinadas circunstancias. También recordemos que hay otras modalidades de iniciar la relación de trabajo, que son la designación y la elección. Y la designación llama la atención que en las MIPYME muchas personas están preguntando si hay que hacerle para determinados cargos ya designados por acta de la Junta de Socios, designación. En nuestro criterio no debe ser, porque ya está designado por un documento o un instrumento jurídico de ese tipo de sociedad mercantil. Tenemos también como forma de realizar o formalidad para concertar contrato de trabajo para el decreto ley relacionado con los cuadros y los funcionarios, ¿sí? No contrato de trabajo, sino las relaciones individuales de trabajo. Tienen especificidades propias y generalmente los cuadros y los funcionarios son personas que son designadas. Aquí reitero otras preguntas. ¿Los asesores jurídicos revisamos los contratos individuales de trabajo? Generalmente no los revisamos. Revisamos todos los contratos económicos, pero los contratos individuales de trabajo generalmente no siempre se revisan cuando debe hacerse, sobre todo en circunstancias como las actuales, donde hoy el salario en algunos lugares está supeditado al cumplimiento de normas específicas incorporadas a los contratos individuales de trabajo. En materia también de contratación de relaciones individuales de trabajo, hoy las sociedades mercantiles y los trabajadores por cuenta propia, que son empleadores, nos dicen que deben cumplir. Y aquí hago también otras preguntas para el intercambio. ¿Deben cumplir el principio de igualdad en el trabajo los empleadores que funcionan o actúan en el sector no estatal? En nuestro criterio, sí, de todos modos lo dejo a la interpretación. Y lo digo, entre otras cosas, porque el decreto ley 46 nos establece para los trabajadores contratados por micro, pequeñas y medianas empresas determinadas obligaciones. Dice este decreto que las MIPYME, que es la persona que se constituye como empleado, y aquí llamo la atención que hay un error a veces, las MIPYME se constituyen por la aportación de los socios, y la persona que actúa como empleador no son los socios, sino que actúa como empleador son propiamente la persona jurídica que se constituye. Por tanto, esa persona jurídica debe cumplir en materia de derecho de trabajo todo lo que la legislación, Código de Trabajo y las normas complementarias deben cumplirse. Tiene que ver, entre otras cosas, como aquí se pasó rápido esta diapositiva, porque la relación jurídico-laboral parte de determinados vínculos entre un empleador y un trabajador, y recordemos que de uno y otro nacen derechos y obligaciones.
artículo 9 del Código de Trabajo nos dice quién es trabajador, quién es empleador en Cuba. E incluso el 10 nos dice que son empresas. La MIPYME es una típica empresa. Pero ya que estamos hablando de MIPYME y el asesoramiento hoy abarca hasta ello, yo digo que desde antes de la constitución de la MIPYME ya tiene impacto en lo laboral. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un principio que está en el decreto ley 46, y es que en ningún caso puede ser objeto de aportación al capital social el trabajo o el servicio. Si una persona no puede decir mi aportación al capital social para constituirme como socio es el trabajo que realizo. Eso tiene que ver con un principio internacional manifestado, refrendado en una declaración de Filadelfia en el año 1944, que dice que el trabajo no es una mercancía. Y por tanto, eso fue llevado así a nuestra legislación, y una persona, su aportación a la MIPYME no puede hacer el trabajo que realiza. Y digo también que antes de la Constitución, en materia de trabajo tiene que ver con la MIPYME, porque si es una reconversión de una estructura estatal, es posible que cuando se valore cuántos trabajadores necesite quedar, se puede generar un proceso de disponibilidad. Por tanto, cuando se valore constituir la MIPYME, hay personas que pueden quedar disponibles y ya desde antes, entonces, de la Constitución, actúa en materia de trabajo. Hay algo que estamos aún en discusión, los laboralistas y los abogados de derecho mercantil, y es que la MIPYME, persona jurídica empleadora, contrata a los trabajadores que no son socios. Pero la disquisición está, los socios que trabajan en ella establecen con la persona jurídica MIPYME una relación laboral, cobran salario, en nuestro criterio, si lo hacen frecuentemente, permanentemente, es una relación de trabajo. Hay personas que dicen que no, pero bueno, podemos discutir y podemos en el intercambio que se genere en esta simposio hablar más sobre este tema, fertilizarlo, que creo que sería lo más importante. Sobre el régimen de trabajo de descanso, no voy a abundar mucho. Generalmente todos conocemos cuál es el régimen de trabajo del país y de descanso, lo que hay un cambio para los que vienen conociendo trabajadores por cuenta propia. Y sobre todo porque hay que cumplir el principio de igualdad en el trabajo. No debe elaborarse más allá que la jornada de trabajo aprobada en cada lugar. Y no siempre vemos, sobre todo en estos trabajadores por cuenta propia, contratados por otros, que se cumple debidamente ni el régimen de trabajo ni el régimen de descanso. Hay una protección en materia de trabajo especial a la trabajadora por el decreto ley 56 de la maternidad y el decreto ley 48 relacionado con la seguridad social ambiental. Y son casi similares, es decir, que la trabajadora que queda en estado de gestación tiene la protección de la maternidad en una situación casi similar en uno y otro instrumento público. Como hay también una protección especial en el trabajo a los jóvenes de 15 a 18 años, es decir, que no pueden trabajar en determinados horarios, en determinadas condiciones, que también hay que cumplirlo, no solo en la empresa estatal, sino en el conjunto de otras organizaciones que hemos visto. Hoy hay que revisar quizás en algunos lugares si eso es exactamente así. A veces vemos, cuando llegamos a las 5 de la tarde a nuestra casa, 6 de la tarde, que quien está fregando el vaso de la cafetería es el muchacho que aún está en secundaria básica y no tiene 14 o 15 años. Y eso tiene que ver también con aquel principio que decíamos al inicio de protección a la edad. En materia de disciplina de trabajo hay varios elementos que para todo tipo de organización es importante valorar. Entre otras cosas, porque disciplina no es la imposición de medidas, sino la disciplina de trabajo es el sistema de trabajo que se establece en determinada organización. Y ha quedado un alto, porque a veces que hablamos de disciplina y todos nos representamos que hay una imposición de una medida disciplinaria. Sin embargo, hay que verlo en un sentido preventivo. Disciplina de trabajo es sistema de trabajo. Si debe entrar una hora, si debe salir otra hora, si debe respetar a otra persona. Esa es la disciplina de trabajo. Quien infringe, entonces, es objeto de un régimen disciplinario, que son cuestiones diferentes. Y en esta materia, hemos visto que la ley nos dice los aspectos que hay que tener en cuenta para imponer una medida disciplinaria, que tiene que ver con todas las organizaciones que estamos diciendo. Pero hemos visto también que hay una serie de deficiencias que no deben seguirse cometiendo, como que en los escritos sancionadores no se consignan los datos generales del trabajador, de la fecha en que la persona que impone la autoridad tuvo conocimiento de derecho. Lo que es importante es el efecto de la denominada prescripción. No se hace alusión a las pruebas practicadas, y yo lo digo a veces a los asesores jurídicos. Si usted hace alusión en el escrito sancionador a las pruebas que practicó, yo creo que ya de una vez se conoce si hay o no razón en el acto administrativo que se está realizando. Porque es un acto administrativo aun cuando tenga un fundamento laboral. O en varios escritos se hace una eficiente adecuación de la medida. Yo sé que en un proceso
de este tipo, pues es muy difícil adecuar la medida. Eso es lo más difícil para cualquier persona que está haciendo un acto de justicia. Si hacemos la adecuación de la medida en el mismo momento o acabar la reunión de la auditoría, es la separación definitiva clara de lo que hablamos. Sin embargo, nosotros, asesores jurídicos, tenemos que decirle a la persona que impone, a la autoridad, oye, usted tiene 30, 60 o a veces hasta 90 días. Hay que hacerlo con calma, porque después si reclama la persona y se modifica la medida, la imagen, la autoridad, se resquebraja la disciplina, que es tratar de cuidar la medida. Yo voy a pasar otra más rápido. Es decir, que las principales causas de modificación en materia disciplinaria es la insuficiencia de pruebas, medidas disciplinarias aplicadas temporariamente y la falta de adecuación. Yo no quiero terminar sin hacer una valoración a la luz del nuevo Código de Proceso. El profesor Reinaldo va a hablar de la solución de conflictos en materia judicial ante el tribunal. Pero si analizamos el Código de Proceso, que es básicamente ante los tribunales, hay un conjunto de elementos que hay que ejercer antes para llegar bien al tribunal, para llegar bien a la vía judicial. Es un conjunto de elementos que hay que hacer en la etapa prejudicial para hacerlo bien. Todos conocemos, el Código de Proceso se puso en vigor por la Ley 141, nos dice que se puede reclamar, y aquí hay un cambio importante, se puede reclamar ante los tribunales en materia de trabajo todos los tipos de medidas. Antes solo aquellas que modificaban definitivamente el estatus del trabajador, hoy se puede modificar desde la amonestación hasta la separación definitiva del sector. Si no somos sinceros, la separación del sector, claro, tenía que haber ido hace ya algún tiempo a la vía judicial. La amonestación, a veces uno dice, bueno, ¿por qué? Si la amonestación es un acto administrativo, pero hoy la vía da la posibilidad de que hasta la amonestación pueda irse a reclamar a vía judicial. El código nos establece la denominación, las formas precisas, más actual de ejercer el derecho de trabajo. Y recordemos que los conflictos de trabajo son dos tipos, uno disciplinario y otro que se generan por reconocimiento, concesión o reclamación de derecho. Uno se reclama en la vía prejudicial y después contenido a la vía judicial. Uno se reclama en vía administrativa y después va a vía judicial, como la de seguridad social. Lo de seguridad social se inicia en la vía administrativa, pero termina en la vía judicial. En la etapa prejudicial es importante realizar un conjunto de trámites previos para fortalecer la acción del asesoramiento en vía o ante los tribunales. Hoy se mantienen en la vía estatal los órganos de justicia, excepto para la separación del sector, y se mantienen órganos de autoridad administrativa para determinados sectores, como vía previa para acudir a la judicial. No sabemos si cambiarán o no los órganos de justicia, hay tendencias a que desaparezcan, hay tendencias, como puede ser mi criterio, y lo voy a decir desde ahora, de que habrá que territorializarlo como vía previa. No me gustaría desaparecer de una vez por razones que hoy no vamos a valorar. Hoy, no obstante esto, hoy hay 15 procedimientos de solución de conflictos individuales. Y hoy el Código de Proceso nos ha permitido un poco modernizar algunos de ellos. Hay algunos que aún no van a vía judicial. Digamos, por ejemplo, la responsabilidad material. Dice el Código de Proceso que los tribunales conocen de todos los conflictos de materia de disciplina, de vulneración del Código de Trabajo y reclamación de seguridad social. Y hay algo que todavía no hemos ejercitado, que son los asuntos de jurisdicción voluntaria relativos al trabajo. Eso yo lo pienso mucho, creo que es mucho y muy bien para la vivienda o para esta forma de... Ahora con el Código de Proceso, todo medida puede reclamarse, decíamos, del tribunal. Y aquí puede haber un concurso de ley, ¿no? La 116 dice que no se puede ir a vía judicial, la 141 que sí. ¿Hay antinomia? Para mí no. Yo lo que digo es que la ley posterior modifica la anterior. Para no, importante, el proceso laboral, dice el Código de Proceso, como garantía de la realización de los derechos de trabajo, dice que los conflictos, el tribunal presta atención especial a la protección de la persona trabajadora. Eso no quiere decir que la persona trabajadora siempre tiene la razón, sino que la persona trabajadora, por la asimetría que existe en la relación de trabajo, tiene posibilidad de ofrecer su reclamación, pero el tribunal juzgarla como
demanda no tiene formalidad. Importante. En la etapa prejudicial, la demanda que se establezca, si es el trabajador, debe aportar desde antes todos los elementos que expliquen bien los motivos de su reclamación. Porque cuando llegue a la vía judicial, puede entonces no admitirse debidamente o tener que subsanarse. Y también desde antes las pruebas de que intente valerse. Y si es el empleador, tiene que exponer desde la etapa prejudicial aquellos elementos que sustentan su opción y las pruebas de que intente valerse. Yo aquí casi ya termino, no tengo mucho más tiempo. Hay elementos en materia salarial que en algún momento podremos también intercambiar. Importante en materia antes del tribunal. No es indispensable la representación de la división de abogados en algunos procesos, pero sí es importante tener en cuenta que para un conjunto de ellos se debe, ante todo, tener el criterio jurídico. Dejamos abierta aquí, no tenemos más tiempo según los organizadores para esta exposición, pero queremos sobre todo tener el criterio de cada uno de ustedes. Muchas gracias.